Cuando hablamos de historia, pensamos en las batallas, en los héroes, en los grandes acontecimientos que nos conformaron como nación. Pero la historia la hicieron también millones de seres anónimos que tuvieron una particular forma de vivir y de entender el mundo. Vamos a conocer la historia desde un nuevo lugar, desde las costumbres y el hacer cotidiano de la gente común que vivió aquellos días. Entre todas las ciudades del siglo XVII, la de México era una de las más cosmopolitas del mundo. En sus calles podían escucharse conversaciones en castellano, en náhuatl, en otomí, en las lenguas de Angola. En sus mercados se vendían productos de todas las regiones del mundo. De hecho, en plazas, canales y calles se vivía un bullicioso y colorido ambiente de un gran mercado. Ese trajinar de gente por las calles se volvía más intenso y ensordecedor en los numerosos días festivos que celebraban el calendario religioso y los actos civiles. La vida cotidiana también rompía su rutina a causa de epidemias, terremotos, inundaciones y motines. La mayor parte de los habitantes de las ciudades no producían sus alimentos, por lo que el abasto urbano se volvió una de las principales actividades que llenaban plazas y calles y hacían fluir las mercancías desde los alrededores. En la Ciudad de México llegaban los bastimentos en canoas a través de los canales y las acequias o a lomo de mulas y burros por las calzadas. De ordinario, narra un fraile viajero, todos los días, por la acequia real que va al palacio y a la plaza, entran 100 canoas de 100 quintales de carga, es decir, más de 4 toneladas y media. Algunos bastimentos, sobre todo los alimentos, muebles, artículos domésticos y materiales de construcción, llegaban de lugares cercanos al lago. Diariamente entraban a la ciudad frutas, verduras y flores provenientes de las chinampas de Xochimilco y de su lago dulce, que traían peces y patos. De los obradores de Toluca llegaban jamones y embutidos, y en las haciendas de Chalco se producía casi todo el maíz que se consumía en la ciudad. El trigo, en cambio, venía de más lejos, de los valles de Puebla y Atlisco. Mucha fruta procedía de la fértil región de Cuernavaca, así como el azúcar y los alcoholes fabricados en sus numerosos trapiches. El pulque llegaba del norte, de los llanos de Apan, por lo que al final de la calzada del Tepeyac, en Peralvillo, se puso la garita que cobraba el impuesto de su abasto. También de las cercanías entraban a la ciudad un sinnúmero de bastimentos no comestibles. De Xaltocan y Zumpango se traía sal, cal, petates y jabón, fabricado con manteca de cerdo y sosa. De la Candelaria Chica y Los Reyes, vasijas de barro, caños, tinajas y ollas. De Santa María Tlaxcuaque y San Lucas, película de vísceras para hacer faroles y pergaminos. De Tetepilco, ladrillos. De Nonoalco, esteras de tule. De Tepito, cordeles. De Xochimilco, muebles. Y de Tacuba y de Texcoco, leña y forraje. Para las construcciones, llegaban de Santa Marta y el Pedregal de San Ángel el liviano tezontle. De Los Remedios, la cantera. De Tziluca, una piedra blanda de ese nombre, usada para cornisas y capiteles. Y de Calpulalpan, jaspes blancos y alabastros. En el siglo XVI, los principales abastecedores eran los indios, pero muy pronto los mestizos, los mulatos y los españoles también comenzaron a participar en el abasto de la ciudad. En ese tiempo, las mercancías se distribuían desde los mercados indígenas de San Juan Moyotlán, San Hipólito, Santiago Tlatelolco y Tomatlán, todos ellos localizados fuera de la traza que delimitaba la ciudad de los españoles. Pero muy pronto los puentes sobre los canales, las dársenas a orillas de las acequias, las calles y las plazas estuvieron llenos de puestos donde vendían todo tipo de productos. Barracas cubiertas con paños de pita albergaban a barberos que cortaban el pelo y afeitaban por poquísimo estipendio. En muchas esquinas
Expendios de pulque atendidos por mujeres atraían a sus alrededores a clientes que apagaban su sed con un curado. Por las calles, los vendedores de leña, de tierra para las macetas, de pan duro, de ropa y zapatos viejos, los petateros y los aguadores deambulaban ofreciendo a gritos sus mercancías. Lo mismo hacían quienes alquilaban sus espaldas y brazos para cargar, los tamemes, que además de bultos llevaban personas que querían vadear charcos o recorrer sin cansarse las calles de un extremo al otro de la ciudad. Pero el más vistoso de todos los mercados era el de la Plaza Mayor de la capital. No es casualidad que el término plaza se utilice desde entonces como sinónimo de mercado. Aunque en apariencia la plaza se presentaba como un espacio homogéneo para el comercio, había en ella 3 secciones perfectamente diferenciadas. Una dedicada a los bastimentos de primera necesidad que traficaban los indios. Otra para los lujos de importación, los llamados cajones, concentrados en el Parián. Y una tercera, el baratillo, para los artículos de segunda mano, mercado que pronto se convirtió en la principal zona de abasto de artículos no comestibles para los pobres. El primer espacio, el del abasto indígena, se situaba bajo parasoles de petate y tendajones de carrizo techados de paja, distribuidos alrededor de la fuente que surtía de agua potable a la plaza. Un hecho que asombró a los viajeros fue que había más mujeres que hombres, las cuales, sentadas sobre sus piernas y cubiertas con parasoles, ofrecían guisos, legumbres, verduras, flores, patos, pescados y gallinas. Entre otras 2 hileras de tendajones, cerca de los muros del atrio de catedral, hombres y mujeres vendían todo tipo de ollas y artículos de barro. Del otro lado de la plaza, debajo de los portales llamados de las flores, estaban los puestos de dulces, juguetes, zarapes, rebozos, sombreros, ropa, limas, navajas, martillos y machetes. Frente a esta gama de artículos de primera necesidad, el Parián ofrecía el espectacular despliegue de sus lujos. En octubre o noviembre, cuando llegaba la flota de España a Veracruz. Y en diciembre o enero, cuando lo hacía la de Acapulco desde Filipinas, aumentaba la afluencia de clientes a sus cajones y tiendas de madera en busca de las novedades. Detrás del Parián, en el portal de mercaderes, a la vuelta de este, en el de los Agustinos, y en la otra alcaicería, detrás de la casa del Marqués, numerosos establecimientos mostraban también sus variados artículos. Por último, estaba el baratillo, espacio creado por el ayuntamiento para aliviar la miseria de los pobres, quienes podían vender ahí baratijas y objetos de segunda mano, pero que pronto se especializó también, junto con el mercado nocturno del Tianguillo, en la transacción de objetos robados. Considerado como un refugio de malvivientes, un bando virreinal de 1689 pretendió extirpar ese mercado, prohibiendo en su espacio la venta de cualquier artículo, pero la orden fue desobedecida, y por la apatía o complicidad del ayuntamiento, los puestos del baratillo se trasladaron a otros lados de la plaza, y los objetos se siguieron vendiendo furtivamente en el baratillo chico o de los muchachos, que continuó funcionando en su antiguo espacio como Universidad de la Picardía. Además de ser la sede del mercado, la Plaza Mayor fue también un espacio festivo en el que se daban cita todos los estratos sociales para las fiestas organizadas por las autoridades civiles y religiosas, cuyo objetivo primordial era mantener el orden y las jerarquías. Con la fiesta se aseguraba la permanencia de las masas urbanas dentro de un sistema inamovible considerado como sagrado, además del entretenimiento y la distracción. El viejo adagio romano, al pueblo pan y circo, define muy bien esta primera función de la fiesta, evitar la rebelión por medio del entretenimiento. Según la autoridad que las organizaba, las fiestas podían clasificarse en religiosas o civiles.
a pesar de que tal división no era tan tajante en aquella época, pues en ambas convivían íntimamente lo sagrado y lo profano. Muestra de ello son las corridas de toros, actividad imprescindible en cualquier tipo de celebración, tanto religiosa como civil. Antes del siglo XVIII, cuando surgieron las primeras plazas de toros, su escenario era una construcción efímera, hecha de madera. La principal atracción de las corridas era el rejoneo que practicaba un caballero noble, aunque al final la muerte del toro se convertía en una carnicería, pues el público bajaba desde las gradas a dar estocadas, por lo que eran comunes los heridos e incluso los muertos. En una sociedad en la que la religión jugaba un papel fundamental como elemento de cohesión social, las principales fiestas del calendario anual eran las que celebraban a Cristo, la Virgen o los santos, cuyas imágenes llenaban los nichos de las casas, los templos y las procesiones, que eran el principal espectáculo de las fiestas religiosas. Durante estos desfiles alegóricos se cargaban sobre andas las estatuas de los santos engalanadas con joyas y ricas telas, seguidas por las diferentes corporaciones encabezadas por sus estandartes, cirios y cruces procesionales. Con tales festejos se celebraban la canonización de un santo o el traslado de una imagen milagrosa desde su santuario a la catedral, la mudanza de monjas a un nuevo convento o la recepción de las reliquias que llegaban de Europa. Entre las fiestas religiosas, las más espectaculares eran las del Corpus Christi y la Semana Santa. En la primera se conmemoraba la Eucaristía, con una fastuosa procesión que salía de la catedral y recorría varias calles de la ciudad. Además del atractivo de la tarasca, dragón de cartón que simbolizaba al diablo, la herejía y la idolatría. El protagonista de la fiesta era la hostia colocada en una enorme custodia de plata y oro, recamada de piedras preciosas, que era portada bajo un rico palio sostenido por 16 sacerdotes. La capilla catedralicia se encargaba de la música, con sus oboes, trompetas, clarines, flautas y niños cantores. A los lados de la custodia iban los miembros del cabildo de la catedral, el arzobispo, el virrey, los jueces de la audiencia, los alcaldes del ayuntamiento y los inquisidores del tribunal del Santo Oficio. Frente a la fiesta del Corpus Christi, que era el espacio de representación de las autoridades virreinales, la Semana Santa era la celebración de las cofradías y las hermandades que agrupaban a la mayor parte de la población. En el Corpus, las instituciones que regulaban el orden social mostraban su rostro en un ambiente de alegría. En contraste, la Semana Santa era la fiesta del sufrimiento. Entre el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, las calles de la ciudad se llenaban de procesiones en las que las imágenes de Cristos cubiertos de sangre y vírgenes sufrientes y llorosas iban sobre andas llenas de flores. Las acompañaban los cofrades cubiertos con capuchas, varios flagelando sus espaldas, mientras otros llevaban sobre sus hombros pesadas cruces o portaban en sus manos calaveras y huesos. En el ámbito de la fiesta civil, las principales eran las que conmemoraban la pertenencia y sujeción del Reino de Nueva España al Imperio Español. Se celebraban, por ejemplo, la muerte o el casamiento de los reyes o reinas de la península ibérica, o el nacimiento de un heredero de la monarquía. Aunque ninguno de sus miembros visitó la Nueva España, las autoridades imperiales buscaban recordar su presencia por medio de estas celebraciones. Pero las más suntuosas eran las que se hacían por la llegada de un nuevo arzobispo y, sobre todo, de los virreyes que venían a gobernar el territorio en nombre del rey de España. Después de algunos días de estancia en las casas reales, el virrey realizaba la solemne entrada a la capital y los representantes de esta y de las autoridades políticas y religiosas se aprestaban a hacerle una solemne recepción. El virrey entraba a caballo y bajo palio, atributo de la soberanía, y era aclamado por el pueblo y reconocido por los diversos cuerpos organizados de la sociedad.
2 arcos triunfales, uno en la calle de Santo Domingo y otro frente a la catedral, hechos de flores, papel, inscripciones y pinturas alegóricas, aludían a las virtudes del gobernante y su esposa y a los favores que la ciudad esperaba de ellos. En una ceremonia privada, el cabildo le entregaba las llaves de la ciudad y recibía el juramento del nuevo virrey de respetar sus privilegios. El acto terminaba con un solemne Te Deum Laudamus en la catedral, presidido por el arzobispo. En toda fiesta no podían faltar los mitotes o danzas indígenas que conmemoraban el pacto entre Moctezuma y Hernán Cortés ante la caída de la ciudad. Junto a otra organización oficial de los festejos, existía la otra cara, la de los vendedores ambulantes que ofrecían sus mercancías a gritos y colocaban sus puestos de aguas frescas, fritangas y comidas a los lados de las calles por donde pasaban las procesiones. La de los ladrones que circulaban entre la muchedumbre limpiando los bolsillos de los embobados espectadores. La de la embriaguez, los desmanes y la juerga. Para el pueblo, la fiesta era el espacio para olvidar la miseria, los sufrimientos y la marginación. ¿Qué sucedía cuando en el ámbito urbano irrumpía un hecho inesperado? Es decir, cuando la inconformidad tomaba los cauces de una rebelión armada o cuando una inundación o una epidemia provocaban muertes y acrecentaban la desigualdad. La ruptura de la cotidianidad y los trastornos que estos acontecimientos traían consigo podían cambiar profundamente las relaciones entre las personas y de estas con la autoridad. Estos sucesos tuvieron también su principal escenario en las plazas mayores de la ciudad y en sus espacios públicos. En la Ciudad de México sucedieron 2 levantamientos populares muy violentos durante el periodo virreinal. Uno en 1624 y el otro en 1692. Los edificios del gobierno civil sufrieron incendios y el pueblo se enardeció por la escasez de granos, por los abusos de los comerciantes y por los malos manejos de las autoridades. Pero la destrucción y la muerte fueron mayores durante el segundo motín. El palacio virreinal quedó casi destruido por el fuego, y lo mismo pasó con el mercado del Parián y con el edificio del ayuntamiento. La represión por parte de las autoridades civiles fue también mucho más brutal, y aquellos que se encontraron culpables de los incendios fueron ahorcados en la plaza pública. Junto con las rebeliones, hubo otros acontecimientos de excepción que transformaron la monotonía de la vida cotidiana, acentuando los rasgos sombríos de una sociedad asolada por la miseria. Sin duda, el problema mayor de esta ciudad, situada en medio de una cuenca lacustre, eran las continuas inundaciones, hechos que provocaban un estado continuo de angustia en los habitantes. Durante la primera mitad del siglo XVI, los españoles temían continuamente morir ahogados e incluso pensaban que los indios manipularían las represas e inundarían la ciudad para librarse de ellos. Sin embargo, no fueron los indios los causantes de las grandes inundaciones que asolaron la ciudad desde 1555, sino los mismos españoles. La devastación de los bosques cercanos para construir la ciudad y los rebaños de ovejas que pastaban en los montes causaron tal erosión en las laderas occidentales del lago que muy pronto este subió sus niveles con el lodo arrastrado por las lluvias. Varias inundaciones amenazaron con destruir la ciudad en numerosas ocasiones, pero la más grave de ellas fue la de 1629, que sepultó la capital bajo toneladas de agua y lodo por más de 5 años. Durante esta catástrofe, conocida como la Gran Inundación, los muertos y heridos se contaban por millares y hasta se pensó en cambiar la capital del lugar. Sin embargo, los intereses económicos de los conventos y de los ricos pesaron más que la lógica y se optó por una solución radical: desecar parte de la cuenca lacustre. Mientras tanto, por causa de la inundación, los alimentos comenzaron a escasear.
La harina se estropeaba con la humedad y las acciones tomadas por el ayuntamiento fueron poco eficientes. Por esta razón, mucha gente se fue a vivir a otras ciudades, especialmente a Puebla, o se trasladó a los poblados de los alrededores del lago, como Tacuba o Coyoacán. Poco a poco, la circulación de canoas para el abasto y el transporte se convirtió en una característica de la ciudad, cuyas calles estaban ahora bajo el agua. En toda la ciudad no había más que un lugar seco, un pequeño espacio alrededor de la Plaza Mayor y de la Catedral, lugar al que se llegaba solo por medio de barcazas y de algunos puentes, y que muy pronto se le llamó la Isla de los Perros, por la gran cantidad de esos animales que se refugiaron ahí. El arzobispo y el ayuntamiento decidieron solicitar entonces la ayuda del cielo y trasladaron la imagen de la Virgen de Guadalupe desde su santuario a las afueras de la ciudad hasta la catedral. La imagen estuvo ahí hasta 1635, cuando las aguas ya habían bajado. Con las inundaciones vino también el hambre y, sobre todo, las epidemias, que se expandieron además con mayor rapidez por las condiciones de insalubridad y pobreza en que vivían sus habitantes. A lo largo de toda la historia virreinal, se sucedieron estas grandes catástrofes, acentuadas sobre todo por las crisis agrícolas y la falta de lluvias. Viruela, matlazáhuatl, tobardillo, fiebres, sarampión, tosferina y otras enfermedades asolaron a la población indígena de la ciudad desde el siglo XVI. En el siglo XVIII se dieron de nuevo otras muy devastadoras como consecuencia del hambre producida por la sequía o por el exceso de agua. La más terrible de todas fue una epidemia de fiebre tifoidea que se desató entre 1737 y 1739, en la cual murieron cerca de 60,000 personas en la Ciudad de México, poco más de una tercera parte de su población. Para los habitantes de la ciudad, las epidemias, al igual que los terremotos y las inundaciones, siguieron siendo consideradas como castigos divinos que se materializaban por medio de la influencia perniciosa de los astros o de los cometas y eclipses. Las rogativas destinadas a las imágenes milagrosas se veían como la única solución para contener las catástrofes. Cuando todo regresaba a la normalidad después de esas catástrofes, las calles y plazas sucias y llenas de lodo de las ciudades virreinales recuperaban su vida bulliciosa. Hombres y mujeres se entremezclaban vestidos de acuerdo con su condición étnica y social. Damas y caballeros españoles se paseaban en carruajes tirados por caballos o en literas cargadas por esclavos negros. Mientras los vendedores y vendedoras ambulantes, indios, mestizos y mulatos, gritaban ofreciendo sus mercancías y escuchaban el ensordecedor repique de las campanas que llamaban a la oración o anunciaban los decesos de personas importantes. Por la noche las ciudades quedaban en silencio absoluto, pues estaba prohibido andar por la calle después del atardecer, aunque las casas de juego, las tabernas y los burdeles eran muy concurridos hasta altas horas de la noche. Así, entre calamidades y días festivos, con el marcado contraste de la miseria y la opulencia, la Ciudad de México vivió los 3 siglos en los que nuestro país se llamó Nueva España.